Soy el doctor Roberto Aviles Gonzaga, médico internista, jefe de guardia del Servicio de Emergencia del Hospital Loaiza, docente de la Universidad San Marcos, San Martín, San Juan y Villarreal. Bien, vamos a hablar de la hematología clínica, de la hematología parte 1. Este segmento se ha dividido en dos partes, hematología 1 y hematología 2. Siempre me gusta hacer una sinopsis previa al tema que vamos a desarrollar diapositiva por diapositiva. Tratar de englobar de lo que es la hematología, en la cual vamos a estudiar todas las características y alteraciones que implica la serie roja, o sea, la serie eritropoyética, sea el aumento o la disminución, ejemplo, la disminución anemia, y si es aumento policitemia, y en la anemia abarcaremos algunas variables, como una anemia ferropénica con las características ya establecidas, una anemia megaloblástica con macrocitosis, una anemia por enfermedad crónica con transferrina alta, una anemia nutricional, una anemia sideroblástica, una anemia relacionada a otros fenómenos como mieloptisis, mielodisplasias, mieloproliferativos y algunas alteraciones propias del hematíe. También vamos a hablar de las anemias o alteraciones del hematíe relacionadas a las enzimas, como la piruvatoquinasa, como la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Hablaremos de las hemoglobinopatías, como las talasemias, las beta-talasemias, las drepanocitosis, con algunas características clínicas, como el infarto esplénico, el infarto mesentérico, el infarto óseo. Hablaremos también de las membranopatías, englobaremos un poco de lo que es la esferocitosis hereditaria, la eliptocitosis, algunas alteraciones propias de la membrana. También enfocaremos algo de la serie megacariocítica, en este caso de las plaquetas, tanto en aumento como en disminución. La disminución se llamará trombocitopenia y ahí englobaremos algunas alteraciones trombocitopénicas, inmunológicas, farmacológicas, hiperesplénicas, por algunas otras causas secundarias, o las trombocitosis relacionadas generalmente a procesos inflamatorios, infecciosos, inflamatorios como la artritis reumatoide, infecciosos como algún otro factor importante desde el punto de vista bacteriano o viral. Hablaremos de las trombocitosis que implican cuadros mieloproliferativos, como la trombocitemia esencial, como dentro de los componentes del síndrome mieloproliferativo. Dentro de la policitemia también hablaremos de las policitemias fisiológicas propias de nuestra geografía, como las policitemias de la altura. Gente que vive en Ayacucho, Arequipa, Cusco, Huancayo, Junín, tienen gran componente de policitemia relacionados a fenómenos hipóxicos. Hablaremos de un fenómeno que se llama el fenómeno de Heisenberg. El fenómeno de Heisenberg es una policitemia reactiva relacionada generalmente a procesos de estrés, muy descrita en la década del 40. Hablaremos de la policitemia primaria, esa policitemia que se relaciona a un síndrome mieloproliferativo, la enfermedad de Vázquez, que se relaciona a leucocitosis masiva, a trombocitosis y a policitemia. Una diferenciación de esa policitemia vera primaria de la fisiológica que nosotros conocemos y vemos todos los días es la eritropoyetina. La eritropoyetina en la policitemia vera está disminuida y en la policitemia fisiológica está aumentada, que es la génesis en realidad. Hablaremos de los síndromes linfoproliferativos. Cuando hablamos de síndrome, buenos días, cuando hablamos de síndrome linfoproliferativos, hablaremos de las leucemias, de los linfomas, del cromosoma de Filadelfia, linfoma Hodgkin, no Hodgkin, las características clínicas de esos linfomas con linfadenopatías, el Hodgkin simétricas, las no Hodgkin asimétricas, o los linfomas de órganos internos como mediastinales, pulmonares, abdominales. Una serie de características tanto histopatológicas, histoquímicas de cada linfoma. De igual forma las leucemias, leucemias linfáticas agudas, crónicas, mieloide crónica, una serie de componentes del linfoma. Hablaremos también de las discrasias de células plasmáticas, del mieloma múltiple con algunas alteraciones muy conocidas como el dolor óseo, la anemia en pacientes mayores de 50 años con compromiso multisistémico, en este caso amiloidosis renal, osteólisis, hipercalcemia, una serie de presentaciones que vamos a ir conociendo a través de la ponencia. Dentro de las discrasias de células plasmáticas también tenemos a las macroglicemias de Waldenström. Las macroglicemias de Waldenström son parecidas a las discrasias del mieloma.
Tanto así que incluso dan apilamiento de monedas, el fenómeno de Rulux, en la cual se apilan las células plasmáticas en forma de riel. Eso también se ve en la macromioma de Waldenström. Puede haber proteinuria de Benson-Jones, pero la diferencia entre un Waldenström y un mieloma, que son parecidos, es que el Waldenström tiene mayor síndrome de hiperviscosidad. ¿Cómo se traduce clínicamente, semiológicamente el síndrome de hiperviscosidad? El paciente comienza a tener cefalea, embotamiento, visión borrosa, diplopia, tinnitus, mareos. Ese es el síndrome de hiperviscosidad. Y eso se traduce algunas veces por fenómenos trombóticos y hemorragíparos. Y otra diferencia es que el mieloma múltiple no da linfadenopatías, no da hepatoesplenomegalia, a diferencia de la macromioma de Waldenström, que es su característica, porque ambos hacen componente óseo. Y así iremos larvando e incidiremos en este capítulo de hematología 1 la parte de las anemias. Yo pienso que uno debe conocer anemia, síndrome anémico con todo su contexto clínico, semiológico, tiene más de 100 síntomas, desde disgeusia, desde alteraciones de la sensibilidad como una anemia megaloblástica, desde la alteración de las uñas como la coiloniquia o la platoniquia, desde la alteración de la piel que produce generalmente las anemias perniciosas como el vitíligo, o procesos ulceropépticos digestivos como la anemia perniciosa relacionada al déficit de factor intrínseco en la anemia de Bernier o perniciosa. Hablaremos de las anemias hemolíticas que dan un cuadro de ictericia, un tinte flavínico al paciente con aumento de la DHL, la aptoglobina. Hablaremos de esas anemias, las más frecuentes, que son las ferropénicas, por múltiples etiologías, sabiendo que en una mujer la anemia ferropénica más frecuente es por un problema ginecológico, una ginecorragia, una menometrorragia, una menorragia, producido por un mioma, una disfunción HUD, una hemorragia uterina disfuncional, sabiendo que la anemia ferropénica es la más frecuente en el mundo, relacionado por el déficit o aporte de fierro o por la pérdida crónica de fierro. Ejemplo, un paciente de 50 años que comienza a tener mareos, cefalea, palpitaciones, frialdad, hipotensión, vértigo, síncopes y comienza a tener micropérdidas colónicas, un cáncer de colon, sobre todo de colon ascendente derecho. Esa es la historia clásica cuando tengo un paciente. Si tengo un paciente con anemia ferropénica, más de 50 años, debo buscar patología digestiva. Ese es el axioma importante. Y probablemente es donde encuentre la neoplasia inicial que esté produciendo la ferropenia. Hay algunos fenómenos ferropénicos en la cual se altera la absorción de fierro por una membrana, el síndrome de Plummer-Vinson, en la cual se forma una membrana blanquecina cricofaringia y se dice la anemia sideropénica de Plummer-Vinson, relacionada a un síntoma cardinal que es la disfagia. Entonces, yo quiero en esta clase como objetivo que las anemias sean de diagnóstico clínico, en la cual las constantes corpusculares, en la cual los marcadores como ferritina, fierro, transferrina, saturación de fierro, CUMS, aptoglobina, frotis de sangre periférica y algunas otras pruebas aditivas sean solamente aditivas, pero que el diagnóstico sea clínico. Si yo tengo un paciente que tiene una dieta vegetariana porque quiere bajar de peso y comienza a tener parestesias al caminar y comienza a tener alteraciones de la memoria, creo que el diagnóstico está evidente. Esa es una anemia megaloblástica. Acuérdense que los vegetarianos tienen que tener suplementos aditivos de vitamina B12 y ácido fólico para no tener esos estragos. Es por ello que algunas personas que hacen dietas extremas, exenta de cárnicos, pueden producir algún componente psiquiátrico o un componente neuropsiquiátrico en su evolución. Si tengo un paciente con una patología autoinmune como el lupus y comienza a tener anemia, yo debo pensar que está haciendo hemólisis, que está haciendo una anemia por enfermedad crónica. Si tengo un paciente renal crónico que está pálido, debo pensar que esa anemia es por una enfermedad renal crónica terminal o avanzada por déficit de eritropoyetina o otros factores. Si tengo una paciente con artritis reumatoide y tiene anemia, no voy a pensar que esa anemia sea otra causa. Siempre hay que tratar de hacer la unidad clínica en el contexto. Más o menos eso es mi objetivo como sinopsis de la primera parte de la hematología que voy a analizar. Luego de hacer esta sinopsis, entramos de lleno de lo que es la anemia, el gran síndrome, la gran patología. Algunas veces nos preocupamos mucho de ver el iceberg, o sea, la punta y no el fondo. Y algunas veces el iceberg es la anemia. Si nosotros pensamos que la anemia es el problema, damos ¿qué? Fierro, transfusiones, ácido fólico, vitamina B12, corticoides si pensamos que es hemolítica. Eso es tratar problemas, no tratar orígenes.
Siempre en anemia, no vean solamente el iceberg, vean el fondo. ¿Qué tipo de anemia es? Hay que ponerle el apellido a esa anemia. ¿Es una anemia ferropénica? ¿Es una anemia megaloblástica? ¿Es una anemia de Bernier o perniciosa? ¿Es una anemia nutricional? ¿Es una anemia por enfermedad crónica? ¿Es una anemia hemolítica? ¿Qué es? ¿Es una anemia por una membranopatía? ¿Una esferocitosis? ¿Es una anemia por una hemoglobinopatía? ¿Una drepanocitosis? ¿Una talasemia? ¿Qué es esa anemia? Por favor, creo que en esta ponencia, quiero que terminado la clase quede zanjado este concepto de anemia, siempre viendo el todo y no la parte. Se considera que hay anemia cuando existe un descenso de la masa eritrocitaria. Esto es un concepto clásico, hematológico, que uno ha estudiado desde pregrado, que resulta insuficiente para aportar el oxígeno necesario a las células. Acuérdense de la oxihemoglobina, acuérdense de la carbaminohemoglobina, acuérdense de la carboxihemoglobina. Entonces, es por ello que los pacientes que tienen anemia tienen cefalea, tienen mareos, tienen hipersomnia, tienen alteraciones de la memoria, se olvidan mucho porque falta de oxigenación. La oxigenación es importante, tanto así que cuando es una anemia severa, el paciente comienza a tener disnea, una insuficiencia cardíaca a gasto alto, sobre todo cuando la hemoglobina es menor de 5. Entonces, la oxihemoglobina es importante. Saber cómo es la curva de disociación de la hemoglobina, eso me supongo lo han hecho en fisiología hematológica. ¿Qué factores coadyuvan esa alteración de la curva hacia la izquierda o hacia la derecha? Como la temperatura, una hipertermia, como la acidosis o como la disminución de la 2,3-disfosfoglicerato o el pH del paciente. Esos factores ustedes lo conocen por fisiología hematológica. En la práctica se acepta que existe anemia cuando la cifra de hemoglobina es inferior a 13 y 12 en la mujer. En realidad los rangos son de 13 a 15 en el varón y de 12 a 14 en la mujer. Esos son los rangos que se maneja la hemoglobina. Pero hay que tener un concepto bien claro. Las hemoglobinas se evalúan de acuerdo al grupo etario de paciente. Un lactante tiene más hemoglobina porque vivió en un medio muy hipóxico, y un anciano tiene menos hemoglobina porque tiene ya un proceso degenerativo, tanto medular, eritropoyetina, etc. Entonces, ¿qué tipo de paciente estoy enfocando cuando veo anemias? Eso es lo que quiero que calen bien. Aquí estoy analizando un paciente adulto estándar, ¿no?, en la cual 13 a 15 es el resultado de rango y 12 a 14 el resultado de rango en la mujer. Acá viene otra tingencia, porque el hombre tiene más hemoglobina que la mujer. El factor más importante es la catanemia. La catanemia o la menstruación, como ustedes lo conocen, o en el argot popular, regla. Acuérdense que nosotros también somos educadores, entonces eso se llama catanemia. Hay mujeres que tienen pues cierto componente de menorragia, menometrorragia, polimenorrea, algunas alteraciones en la cual su flujo menstrual aumenta y es por ello que tienen menos hemoglobina. Otro factor que interviene es que la eritropoyetina se estimula con la testosterona. Y sabemos que la hemoglobina, sabemos que el varón tiene más testosterona que la mujer también tiene testosterona, igual que el varón también tiene estrógenos, androstenediona, una serie de factores. Pero por eso, la testosterona y la eritropoyetina tienen que ver en este componente la diferenciación. Y otro factor importante es la catanemia en la mujer. En ciertas circunstancias, antes de pasar a esto, perdón. Es importante también evaluar una hemoglobina. Si me viene un paciente de Puno, 3.800 metros sobre el nivel del mar, y me viene con hemoglobina en 13 y varón, yo le puedo catalogar como anemia a ese paciente. Quiero que entiendan eso. Por eso, ¿qué geografía, qué paciente estoy evaluando, en qué momento? Porque si el paciente viene con 13 a la emergencia, ese paciente está anémico, por el antecedente geográfico que tiene. Pero doctor, usted me dijo que 13 a 15 es lo normal. Pero para él es anémico, porque el paciente debe tener, por ese contexto, policitemia. ¿Y por qué tiene 13 de hemoglobina? Y así hemos hecho diagnósticos, ¿no? Hace unos meses tuve un paciente que venía de Puno, que venía con un poquito de mareos, vértigos. Dijimos un síndrome de hiperviscosidad por policitemia. Ese es nuestro diagnóstico inicial. Cuando le evaluamos, le sacamos la hemoglobina, tenía 13 de hemoglobina. No era por el mareo y la cefalea, el tinnitus, no era por la policitemia, sino era por la anemia que estaba teniendo. Le hicimos un examen de Tevenon positivo, colonoscopía, un cáncer de colon.
Por eso digo en medicina, si uno no lo piensa, no lo diagnostica. Si pienso que de espaldas escucho trotar y escucho caballos, esa es la medicina facilista. Si pienso en lo común, me voy a encasillar en lo común y voy a perder muchos diagnósticos. Pero si pienso que detrás, estando de espalda, y escucho trotar y pienso en cebras, ahí puedo diagnosticar, hacer buenos diagnósticos en el paciente. Entonces, por favor, esa debe ser la mentalidad. No solamente conocer las patologías comunes, sino también las patologías incomunes, porque se presentan en cada momento. Y otro factor es que existen enfermos y no enfermedades. Yo tuve una paciente con 7 de hemoglobina y no tenía ni cefarea ni mareos. Ese paciente estaba asintomático y tenía 7 de hemoglobina, estaba caminando, riendo, ni sueño tenía. O sea, por favor, ese viejo aforismo antiguo, semiológico, existen enfermos y no enfermedades. En ciertas circunstancias, la insuficiencia cardíaca congestiva, acuérdense que es insuficiencia cardíaca congestiva, muy conocida por diferentes etiologías, como cardiopatías coronarias, cardiopatías dilatadas, valvulares, escleróticas, las insuficiencias cardíacas congestivas con una característica clínica propia, con crépitos, galope, edemas, ingurgitación yugular, una serie de manifestaciones tanto clínicas como electrocardiográficas. Una esplenomegalia masiva. ¿Dónde se ve esta esplenomegalia masiva? En un paciente que tiene, por ejemplo, una malaria crónica, un paludismo, lo que le llaman la malaria tropical, o un paciente que tiene algún factor de esplenomegalia masiva, como un hiperesplenismo, una hipertensión portal en cirrosis, o una esplenomegalia masiva en una metaplasia agnogénica dentro de un síndrome mieloproliferativo. Hay varias causas de esplenomegalia masiva. Mieloma múltiple, una patología en la cual son las discrasias celuloplasmáticas y la característica clínica es el dolor óseo. La macrogliomioma de Waldenström, la característica es la hiperviscosidad y las hepatoesplenomegalías. La gestación también puede alterar estos valores de hemoglobina. Acuérdense que hay una anemia fisiológica en la gestación, lo que le llaman en medicina una anemia dilucional. Existe un aumento del volumen plasmático que puede originar una pseudoanemia. Este término, pseudoanemia, una falsa anemia, acá está el término, dilucional. Por ello en el embarazo se acepta como cifra inferior de normalidad 11 gramos de hemoglobina. Esa tingencia es importante. Fisiopatología de anemias. El principal efecto compensador es la capacidad de la hemoglobina para ceder al oxígeno a los tejidos. Acuérdense de la oxihemoglobina. Esta oxihemoglobina tiene dos fases. Clase de fisiología hematológica, el efecto Bohr y el efecto Haldane. El efecto Bohr se realiza a nivel alveolo capilar. ¿Qué es el efecto Bohr? Es el intercambio de oxígeno con monóxido a nivel alveolo capilar. ¿Y qué es el efecto Haldane? Es a nivel tisular. Es la captación de monóxido y llevar oxígeno. Ese es el efecto Haldane. Entonces la hemoglobina cumple esos procesos. Hay una clásica pregunta que dice, ¿quién produce más cianosis? ¿La anemia o la policitemia? Todos marcan anemia y todos pierden esa pregunta como punto. La policitemia es la que produce más cianosis que la anemia. Pregunta clásica que siempre se toma. El primero consiste en una disminución del pH debido a un ácido láctico, acuérdense, el ácido láctico, ciclo de Cori, este ácido láctico se produce por hipoxia, lo que produce una desviación de la curva hacia la derecha, el efecto Bohr que les mencioné. El segundo, más tardío, pero más efectivo, consiste en un aumento de la 2,3-disfosfoliserato. Esto es cuando se estudió el metabolismo de la hemoglobina, que disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Este es un dato importante, disminuye la afinidad, no se puede unir muy bien. Acá está esta curva, que me supongo lo han leído en el Gannon, en el Guyton, en su propia clase de fisiología hematológica, en la cual hacia el lado acá es el lado izquierdo y hacia el lado de acá el lado derecho. Entonces vienen preguntas repetitivas referente a esto. ¿Qué factores desvían la curva hacia la izquierda? Mano izquierda. Ahí está. La hipotermia, la disminución del disfosfoglicerato y el aumento del pH. O sea, una alcalemia. ¿Qué factores aumentan la curva hacia la derecha? Disminución del pH, o sea, una acidosis, aumento del 2-fosfoglicerato y la hipertermia, la temperatura. Pregunta clásica, incluso el año que yo di examen de residencia me tomaron esa pregunta. Clasificación de anemias. En la clasificación etiopatogénica
pueden ser regenerativas o periféricas. Mire, este es un dato importante. Destrucción eritrocitaria. Un ejemplo, la hemólisis. La hemólisis es una de las causas de anemia en el paciente. ¿Y por qué se produce la hemólisis en un paciente? Por un fenómeno autoinmune, lupus, por una neoplasia como el linfoma, formación de anticuerpos fríos, crioaglutininas, una serie de factores que pueden producir hemólisis. Vamos a ir zanjando estos temas. Pérdida en forma de hemorragia aguda. El paciente comienza a perder hemoglobina, hematíes, por hemorragia aguda. ¿En qué caso se ve una hemorragia aguda? Por ejemplo, una hematoquesia, una melena, una hematemesis, una hemoptisis, una epistasis, una gingivorragia masiva. Ahí están las causas de hemorragia aguda. Las regenerativas o centrales, anemia ferropénica, anemia megaloblástica y talasemias como causas. La anemia ferropénica, acuérdense que la anemia ferropénica se relaciona a más que a aporte, a pérdidas. Y las anemias ferropénicas tienen características importantes. Por ejemplo, ¿quién da coiloniquia? O sea, uñas en cuchara, la ferropenia. ¿Quién da cambios dermatológicos en la piel? La ferropenia. ¿Quién da caída de cabello? La ferropenia. ¿Quién da lengua de papilá? La ferropenia. Esas son las características clínicas de la ferropenia. Y las características corpusculares, acuérdense que es una anemia microcítica, hipocrómica, poiquilocitósica, anisocitósica. Esa es la característica de las anemias ferropénicas, que son microcíticas. Causas diversas, desde neoplasias hasta angiodisplasias, hasta sangrados, traumas, etc. La anemia megaloblástica, esta es lo que le llaman la anemia relacionada al ácido fólico y vitamina B12, muy relacionado a la falta de aporte por comidas dietéticas, exentas de carne, o algunos pacientes longevos o geriátricos que no tienen dientes, son edéntulos y no pueden masticar y por ende comen dietas licuadas o vegetarianas o dietas blandas. La anemia megaloblástica se relaciona a problemas de malabsorción. Las características corpusculares es la macrocitosis, no se olviden, la macrocitosis es la característica de la anemia megaloblástica. También puede dar alteraciones de la lactato deshidrogenasa, puede dar eritropoiesis ineficaz, puede dar ictericia en el paciente, la anemia megaloblástica, puede dar macrobalocitos, una serie de características que conlleva la anemia megaloblástica. Las talasemias, hay alfa talasemias, beta talasemias, también les conocen como las anemias de Coley, relacionadas a una característica más hemoglobinopática, o sea, pacientes pediátricos o jóvenes que tienen talasemias. Un dato que les doy. La característica de las talasemias son la microcitosis. La microcitosis. El principal efecto compensador es la capacidad de la hemoglobina para acceder al oxígeno a los tejidos. Es importante eso. Dado por dos mecanismos. El primero consiste en una disminución del pH debido al ácido láctico, la que produce una desviación de la curva hacia el lado derecho. Acuérdense, si hay hipoxemia, hay una hipoperfusión. Si hay una hipoperfusión, hay una anaerobiosis. Si hay una anaerobiosis, hay hiperlactacidemia. Las hiperlactacidemias son de dos tipos, la tipo A, oxigenatoria, y la tipo B, la no oxigenatoria. Es su característica. El segundo más tardío pero más efectivo es la 2,3-disfosfoglicerato. El siguiente mecanismo de distribución es el flujo sanguíneo. Cuando la hemoglobina es inferior a estos valores, hay un aumento del gasto cardíaco, ¿no? Generalmente se presenta en menos de 5 de hemoglobina, pero acá en el rango de 7,5. Aumento de la eritropoiesis se debe al incremento de la eritropoietina. ¿Dónde se produce esto? Es debido a una hipoxia renal y posiblemente también extrarrenal. Estos datos importantes. Acuérdense que la eritropoietina se forma a nivel de las células yuxtaglomerulares, a nivel de la mácula densa del riñón. Y esta eritropoietina tiene que ver con la hipoxia y tiene que ver también con la testosterona. Por eso el varón tiene más hemoglobina que la mujer.
¿Pero solamente se produce por eso? No. Hay neoplasias que liberan eritropoyetinas like. Un ejemplo, el hipernefroma. Otro ejemplo, la poliquistosis renal. Producen eritropoyetina, por eso esos pacientes cursan con policitemia también. No nos olvidemos de la enfermedad de Vázquez. La enfermedad de Vázquez también produce policitemia, pero por disminución de la eritropoyetina. Es un cuadro mieloproliferativo. La clasificación de la anemia según defecto funcional facilita la programación de las pruebas analíticas a realizar. Entonces, el primer paso es definir. ¿Es una alteración de la producción? ¿Es un problema de médula, de célula totipotencial? Una mielodisplasia, una aplasia medular, una mieloptisis que está produciendo anemia. ¿Es una anomalía de la maduración? Aquí el ejemplo más resaltante es la megaloblástica. Acuérdense del ciclo del tetrahidrofolato que produce la anemia. ¿O es un incremento de la destrucción? Acuérdense de la hemólisis. Una médula ósea normal, células grasas, hematíes. Este es un esquema en realidad de una diapositiva de clase de fisiología hematológica, donde la célula totipotencial hay una serie de formadores de colonias megacariocíticas, leucocíticas y eritropoyéticas, y acá se forman todos los elementos formes de sangre periférica. Y un dato importante, los reticulocitos, que es el pródromo del eritrocito, que tiene una vida de 10 días, de los reticulocitos. Es importante entender ese fenómeno de los reticulocitos, porque cuando quiero diferenciar una anemia periférica de una anemia central, una prueba importante de laboratorio es los reticulocitos. Cuando tengo reticulopenia, anemia o hipoplasia medular. Cuando tengo reticulocitosis, anemia periférica. Pero siempre digo, en medicina 1 más 1 no siempre es 2. Por eso la medicina es un arte. Si no, no estaríamos acá, estudiaríamos netamente una computadora, pondríamos datos y la computadora que se encarga de hacer diagnósticos. Y no es así, no es así y no será. Si no, resucitarían Asclepiades, Hipócrates, Galeno, ¿no? Harían huelga, ¿no? En su contexto. Entonces hay que entender en ese contexto igual. Reticulopenia, anemia central. Reticulocitosis, anemia periférica. ¿Quién rompe el molde? Por eso 1 más 1 no es igual a 2 siempre en medicina. La anemia megaloblástica. La anemia megaloblástica cursa con reticulopenia. Acá están las células formadoras a nivel óseo. Por eso cuando hay una mieloptisis, ¿qué es una mieloptisis? El paciente tiene un cáncer de colon y hace metástasis hacia hueso, a médula, eso es mieloptisis. El paciente tiene un timoma y hace metástasis a hueso, eso es mieloptisis. La mujer tiene un cáncer de mama, hace metástasis a hueso, eso es mieloptisis, cuando altera los elementos formes por metástasis. Algunos otros gráficos importantes para ver todo el componente de la serie leucocitaria, megacariocítica y eritrocitaria, ¿no? La formación de mieloblastos, monoblastos, proeritroblastos. Acuérdense que cuando hay leucemias y linfomas aparecen las células inmaduras. La blastosis, la crisis blástica, eso es un marcador. Una sangre normal, miren los hematíes con su núcleo oval, ¿no? En diferentes formas de las hematíes, y ahí están las células leucocitarias. Los linfocitos, hematíes. Una anemia ferropénica, miren cómo se va decolorando los hematíes, ¿ves? Decolorando, por eso se llama hipocrómica. Otro dato, son de diferente forma. Anisocitosis, diferente tamaño, poiquilocitosis. Hay una serie de características que no se olvide en la anemia ferropénica. Normocrómica, este es el frotis de una sangre normocrómica. Un ejemplo, anemia por enfermedad crónica. No se olviden, es una anemia que vemos todos los días, por favor. Es una anemia que debemos entender. Una artritis reumatoide da anemia por enfermedad crónica. Un lupus da anemia por enfermedad crónica. Unas neoplasias dan anemia por enfermedad crónica. O sea, hay ciertas causas de anemia por enfermedad crónica. Y la característica es normocítica, normocrómica. Miren, es una anemia ferropénica, trombocítica, hipocrómica y microcitósica. Esta es una anemia ferropénica. Doctor, ¿y por qué hace trombocitosis? ¿Por qué aumentan las plaquetas? Es lo que le llaman la trombocitosis reactiva. Vemos todos los días con frecuencia esto. Pacientes que tienen mucha anemia ferropénica, las plaquetas comienzan a formarse más y hacen trombocitosis reactiva. Las trombocitosis reactiva
No aumentan más de 800, por favor. Cuando vean trombocitosis de 1.000.000, eso ya no es reactiva. Eso es trombocitemia esencial. Esos son mieloproliferativos, neoplasias. Este es un frotis de sangre periférica hipocrómica. Reticulocitos, ya les dije, tiempo de vida media 10 días. Importante para diferenciar el índice de producción reticulocitaria, el índice de producción medular, para ver si es una anemia periférica o una anemia central. Datos importantes que ustedes tienen que conocer. Una médula ósea reactiva, acuérdense que hay una hiperreactividad de la médula ósea cuando ven que hay destrucción periférica. Un ejemplo, la anemia hemolítica, donde hay gran reticulocitosis. Si le preguntan, ¿cuál es la causa más frecuente de reticulocitosis? Anemia hemolítica. Un mielograma normal, acuérdense que el hematólogo clínico, luego de hacer la disquisición clínica, filiación, antecedentes, historia clínica, examen físico, diagnósticos, sus instrumentos terapéuticos, instrumentos de armamento de laboratorio es hemoglobina, hematocrito, constantes corpusculares, frotis de sangre periférica, algunos marcadores y procedimientos invasivos como mielogramas, aspirados medulares óseos, trépanos o biopsias óseas. Incluso ahorita la inmunogenética, la inmunohistoquímica, como partes importantes, mielograma normal. Ya estamos entrando a un rubro de las anemias regenerativas o anemias centrales, como la anemia plástica. Un ejemplo o una causa de anemia plástica es cloranfenicol. Aquí quiero detallar algo. Nosotros usamos mucho cloranfenicol, sobre todo en pacientes con tifoidea, y no hacemos anemia plástica. Yo en mis 16 años de médico que cumplo este abril, no he visto anemia plástica hasta el momento por uso de cloranfenicol. Incluso nosotros usamos 500 miligramos cada 6 horas, 2 gramos diarios de cloranfenicol por 7 a 10 días. Ese temor de hacer anemia plástica por cloranfenicol o el cloramicetín conocido es generalmente estudiado en gente caucásica, en gente europea, en gente anglosajona, en gente americana. En esos casos hay una predisposición genética o idiosincrática. No vemos en nuestras latitudes geográficas, en nuestras etnias, no vemos anemia plástica por cloranfenicol. Pero sí vemos por otras causas de anemia plástica, una anemia plástica congénita, el Fanconi, por ejemplo, o una anemia por radiaciones, eso sí vemos, ¿no?, en su contexto. La biopsia de anemia plástica, miren, no hay elementos formes. Acuérdense que la anemia plástica no solamente es de serie roja, puede atacar la serie leucocitaria, o sea, hacer una leucopenia, hacer una trombocitopenia. En global, hace una pancitopenia.